Buenas noches, bienvenidos a este programa de Primavera Negra dentro del Rincón del Disidente, donde hoy vamos a organizar una mesa, un debate, para analizar cómo, nunca mejor dicho, y válgase la redundancia, se analizan los crímenes en la actualidad desde cero. Durante décadas, la escena de un crimen no era más que una habitación, un cuerpo, unas huellas, unas fotografías y un investigador intentando reconstruir lo ocurrido de lo que tenía delante. Pero hoy, un crimen se puede analizar desde el aire con drones, congelarse en el tiempo con escáneres 3D, reconstruirse milimétricamente con modelos digitales, rastrearse a través de cámaras, móviles, vehículos, geolocalización y, sobre todo, puede hablar desde una cantidad mínima de ADN que hace años hubiese sido inútil y ahora se puede amplificar. La pregunta ya no es solo quién la mató o quién lo mató. La pregunta es, ¿qué puede decirnos hoy una escena del crimen si se analiza correctamente desde el minuto cero? Y también, ¿qué errores pueden deconstruir y pueden destruir una investigación antes de que ésta empiece? Hoy vamos a hablar con Carlos García Barret, criminalista forense y detective privado, buen amigo del canal, buen amigo mío personal, para entender cómo se analiza en la actualidad un crimen desde cero, desde la protección de la escena hasta el ADN, de la amplificación de perfiles hasta los drones, el escáner, el 3D, la reconstrucción criminalística y los límites reales de la ciencia forense. La clave es remarcar que la ciencia forense moderna no solo busca encontrar pruebas, sino documentar, preservar, interpretar y explicar lo ocurrido de forma absoluta. El ENFSI, la Red Europea de Institutos de Ciencia Forenses, plantea la inspección ocular con un marco de procedimientos, calidad, formación y buenas prácticas que precisamente hacen que estas evidencias sean fiables y defendibles, cosas que antes, como bien sabéis, no pasaban. Hoy, daros todos por saludados. Gracias a nuestros moderadores, como es de costumbre, y no quiero dilatar, desde luego, más la entrada de nuestro invitado, el bueno de Carlos García Barret. Don Carlos, buenas noches, amigo. ¿Me oyes, Carlos? No te oigo. ¿No? Hola. A ver, chicos. A ver, Carlos, si ahora me oyes. ¿Ahora sí? ¿O no? Pues creo que Carlos tiene un problema de audio. A ver. Un segundito. Hola. Hola, Carlos, ¿me oyes ahora? No te oigo, no te oigo. ¿No? Qué raro. Un segundo. A ver. Prueba a ver ahora, si me oyes. ¿No? ¿Tienes auriculares? No se oye. Espera. Un momento. Te escribo por WhatsApp. A ver si ahora con los auriculares, ¿no? ¿No? Pues... Chicos, confirmarme si me estáis escuchando. Claro, pues... Eso es de aquí. Mira. Ya, pero... Vamos, de hecho los chicos me confirman que sí me oyen, que ellos a mí sí me oyen. Sí se oye. Espera. A ver si Carlos en algún momento nos oye, si no, pues le saco. Ahora sí te escucho. ¿Ahora sí? Ahora sí te escucho. Perfecto, pues ya está. He puesto el altavoz ahora, parece ser que sí. Vale, subsanado. Antes te escuchaba. Cuando conectamos de primeras así, al principio de la prueba sí te escuchaba ¿Sí? perfectamente. Bueno. Y ha sido entrar en el directo y de repente se fue. Cosas del directo, querido amigo. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Me alegro mucho saludarte, hombre. Pues muy bien, nada, ¿Cuánto aquí... tiempo ya,
¿Cuánto tiempo que no entras en el programa contigo? Un poquito. Pero bueno, la verdad. yo me siento inmensamente orgulloso, sigo tus peripecias desde luego por las televisiones y distintos medios. Cada vez te estás convirtiendo sin duda alguna en un referente para medios importantísimos de este país a la hora de consultarse tanto temas de investigación a nivel de detectives como en tu faceta de criminalista forense, que cada vez está más en boga, y contando que, por desgracia, y pese a que el Ministerio del Interior nos quiera vender lo contrario, hay cada vez más crímenes, aunque yo, por lo que he estado viendo últimamente, pues si nos quieres contar un poquito, te estás especializando sobre todo en el tema de bajas laborales, ¿no? O es donde más se te están consultando, ¿no? A ver, no es exactamente que nos especialicemos en el tema de las bajas laborales, es que actualmente hay un boom con el asunto del asentismo laboral, y realmente lo que está pasando, pues, que las empresas se ven abocadas a contratar los servicios de investigación, privadas sobre todo, porque no puede ser de otra forma. Simplemente que si tú tienes un problema a la hora de abarcar pues varias bajas laborales dentro de tu empresa, pues no puedes poner una denuncia a la Seguridad Social de que se te han dado de baja. Tienes que buscar tú el modo y la manera de que realmente puedas encauzar ese problema, y tiene que ser contratando un detective privado, no queda otra. Entonces, como tenemos un gobierno que actualmente pues parece ser que está dando una inmensidad de ayudas, que al mismo tiempo pues no da tampoco una garantía al empresario de que tenga que... Bueno, en principio ya sabes lo que pasa. O sea, actualmente te obligan a tener una persona contratada, que lo veo estupendamente bien, pero cuando le llega el testigo al trabajador no rinden. Entonces, la mayoría de estas personas, no evidentemente todos los trabajadores, sino las personas que se dan de baja, la gran mayoría suelen ser bajas fraudulentas, y es una problemática muy grande. Te lo digo desde mi conocimiento y desde lo que nos entrega el detective. ¿De acuerdo? Eso como a nivel detective privado. Evidentemente, a nivel detective, lo que más estamos viendo ahora mismo es eso. De hecho, el tema de la infidelidad y todo ese tema, hace mucho tiempo que se quedó obsoleto. O sea, eso no tiene ya nada que ver con la realidad, y que aparte también los tiempos cambian, ¿no? O sea, el hecho de que a ti te engañe tu mujer o no, antes pues podría repercutir quizá en no sé, pues la separación podría repercutir pues en cierta moralidad, ¿no? Y ética, pero hoy en día es mucho más práctico. Detrás de una infidelidad pues aparece una pensión para tus hijos, quién se queda con la casa, el régimen de visitas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que es la antesala a un litigio que finalmente, pues dentro del mundo civil, pues digamos que es lo que más se está viendo a día de hoy, en conjunto con las bajas laborales, ¿no? Entonces, el tema civil de detective es lo que más se está viendo. Muy interesante lo que nos cuentas, Carlos. De todas formas, otro día, si quieres, hacemos un programa específico de eso, porque sí que es verdad que me interesa. Al final no deja de ser un fraude, que es un delito, y que a veces hemos visto las triquiñuelas que se busca la gente, ¿no? Para cometer ese tipo de fraudes. Pero hoy lo quería enfocar desde luego al tema puramente a tu faceta criminalística, ¿no? A la hora de analizar un crimen, ¿no? Porque hemos visto muchas veces, sobre todo en series de ficción, que no sé, nos contarás ahora tú si tiene algo que ver con la realidad, lo de arruinar la escena del crimen, ¿no? Que es, cuando se avisa un crimen, ¿cuál es el primer error que para vosotros como especialistas suelen arruinar la escena de un crimen? Bueno, pues en realidad lo que creo que esto es una noción básica que prácticamente todo el mundo sabe. O sea, tú sabes que cuando se comete un crimen de cualquier tipo, el hecho de poder recabar esas pruebas que son necesarias, evidentemente lo que va a tirar por alto la investigación es la contaminación del entorno, ¿de acuerdo? Entonces, lo más importante aquí siempre va a ser intentar no tocar nada, intentar no mover ni nada de su sitio, intentar no entrar dentro de esa zona, e incluso mantener, si es un habitáculo cerrado, mantenerlo totalmente hermético, porque hay que intentar saber qué ha podido pasar, tanto no solamente con el mobiliario, sino como, por ejemplo, si ha habido algún fogonazo de pólvora, si ha habido algún resquicio de fluido, como puede ser, por ejemplo, sangre o otro tipo de fluido, si ha habido relaciones sexuales, algún tipo de violación, porque puede ser perfectamente la motivación para ese crimen. Entonces, te diría que lo mejor siempre es no llegar a tocar y evidentemente, pues cercar toda esa zona. Y desde ahí, pues ya cuando llega el equipo de criminalística, tanto de Policía Nacional o de Guardia Civil, pues evidentemente esa unidad es la que tiene que encargarse de empezar a hacer fotografías y recabar toda la información posible. Claro, la
Lo siguiente que te quería preguntar, porque me viene, por ejemplo, a la cabeza el caso, el crimen de Almonte, el doble crimen de Almonte, que una de las cosas que nos contaba Aníbal en su momento era que en esa escena del crimen había entrado allí prácticamente medio pueblo, ¿no? ¿Quién debe entrar primero y quién no debe entrar nunca en la escena de un crimen? A ver, mira, te voy a poner un ejemplo muy claro. Yo recuerdo en el caso de Juan Holgado, es un caso que ocurrió también precisamente en el sur, ocurrió en Jerez. Era un padre, Juan Holgado es un padre que recorrió digamos, la distancia desde Jerez hasta Madrid para poder reunirse con el ministro del Interior y poder intentar hacer justicia sobre el asesinato de su hijo. Su hijo murió a manos de dos individuos que estaban en ese momento, pues, tocados con la droga. Estamos hablando de hace pues, casi 30 años ya, y el año 90 y poco. Y resulta que, bueno, fueron a atracar una gasolinera y se cebaron digamos, con la muerte de este chaval porque lo apuñalaron, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que dentro de Policía Nacional en Jerez por entonces, y creo que todavía, no hay una unidad orgánica de criminalística, ¿no? O de homicidios. Entonces tuvieron que llamar a Sevilla, y de Sevilla cuando llegaron a Jerez, que está aproximadamente, si no me equivoco, unos 45 minutos, una hora, pues aproximadamente la distancia calcula en tiempo, mientras que dan la orden y bajan, digamos, la escena del crimen se contamina totalmente. Quiere decir que una vez que llegaron, estaba la limpiadora, la que limpiaba la gasolinera, se puso a recoger todo, y no hubo forma ninguna de poder intentar sacar algún tipo de vestigio por ejemplo, en este caso, de ADN, ¿no? Lo marqueses de Urquijo, ¿no? Que también dicen que Correcto. Cuando llegaron que ya estaban limpiando la escena del crimen. Exacto, que no tiene sentido ninguno, porque hoy en día si alguien llega y limpia una escena de un crimen, evidentemente el primero que van a pensar es que puede ser alguien que esté relacionado con ese crimen. No, a día de hoy es así, antiguamente no. Entonces, sí te puedo decir que cuando pasó el tiempo, uno de los avances que se vieron abocados a este asunto fue que pudieron sacar de un bote, de un tetrabric, de un zumo, pudieron sacar una huella. Bueno, no una huella exactamente, sino una huella de ADN, para que nos entendamos, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que nosotros en el ámbito en el argot le llamamos. Pudieron sacar una prueba, sacar con un hisopo de ADN, un hisopo, pudieron sacar el ADN y poder recabar ese tipo de información para saber quién era. Cuando el problema llegó a que eran dos hermanos, en los cuales pues uno murió en prisión, en Valencia, y entonces no se le pudo juzgar porque se echaba la culpa un hermano a otro, y bueno, y al final pues se quedó ahí, ¿no? Y el padre desesperado, pues evidentemente, imagínate hasta qué punto pudo llegar esto. Claro. Estaba comentando por el tema de la primera persona que puede llegar, ¿no? La primera persona que puede llegar en este caso, pues que debería llegar, más bien, ¿no? Evidentemente va a ser la policía, ¿no? Nadie ajeno a la zona, o sea, no puede entrar nadie, ni curiosos, ni nadie que de forma clara pues sea una persona que no sea de las autoridades. Y luego, evidentemente, pues lo que te comentaba antes, habría que hacer un control de acceso y proteger la zona para que no pudiese entrar nadie. O sea, hay que preservar, evitar que haya una contaminación de la escena y luego, pues, que no se pierdan indicios, ¿no? Evidentemente, pues, lo que nos interesa es analizar científicamente toda la escena del crimen. Y bueno, y al principio, pues, digamos que lo más importante sería preservar la prueba que buscar el culpable, ¿no? Primero tener la prueba y luego... Primero tener la prueba. Eso es lo que te iba a preguntar. Sí. Perfecto. Siempre. ¿Y quién decide qué se recoge, qué se fotografía, qué se mide y qué hay que dejar intacto? ¿Eso lo hace un jefe de equipo, lo hace el juez de instrucción o el juez que llega al levantamiento del cadáver, lo hace un investigador, lo hace el propio equipo de policía científica, un criminalista o un criminólogo que sea la persona o el forense que llegue a la escena? ¿Quién toma esa determinación, Carlos? A ver, normalmente cuando llega a la escena llaman a la unidad de criminalística, ¿de acuerdo? Luego se encargará homicidios de esto. Pero en principio lo primero que se tiene que hacer aquí es se decide el protocolo de actuación, ¿de acuerdo? Y lo primero que se documenta todo, se hace toda la, digamos, no sé si lo habréis visto o lo has visto, tú lo estás acostumbrado a verlo, ese tipo de regla que se suele poner para saber más o menos qué dimensión puede tener pues un cuchillo, qué dimensión puede tener una pisada, qué dimensión puede tener una huella, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que se hace es medir, ¿de acuerdo? O sea, coger todo lo que documente la escena del crimen y luego, pues, evidentemente, pues recoger todo lo que sea relevante, según la hipótesis que tengamos, ¿de acuerdo? Siempre según la hipótesis. Evidentemente, una mala intervención inicial pues puede hacer que una prueba pierda totalmente su valor a la hora de enjuiciar, o sea, su valor a la hora de tener juicio, ¿de acuerdo?
Entonces, eso sería lo más interesante. Luego, pues también una prueba muy buena sería simplemente una foto, ¿de acuerdo? Para un expediente. Siempre hay que tener ese material gráfico, porque tengamos o no tengamos la prueba física, el material gráfico nos puede dar, por ejemplo, una dimensión en una pisada. Una pisada tú la puedes medir en el momento, pero tienes que hacer una foto justamente encima con la regla que esté cercana y, evidentemente, es la prueba que nos va a dar, digamos, forma al expediente, ¿de acuerdo? Y luego, pues, eso es muy genérico, ¿no? Una prueba, una foto, por ejemplo, es genérico, ¿no? Pero luego, pues, permitir la reconstrucción de ángulos, de escalas y de tener un contexto para poder investigar es lo normal. Y luego, evidentemente, pues se documenta todo lo que tenga que ver con foto, vídeo, croquis, mediciones, notas, bueno, y hoy en día, por ejemplo, también se utilizan mucho los modelos en 3D, ¿no? Lo que se hace Eso te iba a preguntar. es una pisada y luego, pues, cuando tienes una pisada puedes incluso hacer un relleno. Se ve muchas veces con pruebas que hace la gente, que hacen youtubers, etcétera, etcétera, que meten una mano en un recipiente, lo llenan y luego sacan la mano y se queda, por ejemplo, con la silicona. Pues se suele hacer también mucho este tipo digamos, llamémoslo pericia, ¿no? Porque al final es un trabajo de un perito judicial. Claro. Yo lo he usado, de hecho, cuando se reconstruyó los dos vehículos de los dos sospechosos del caso Alcácer, de Miguel Ricard y de Antonio Sí. Anglés. Yo actué como perito reconstruyendo tridimensionalmente esos vehículos. De hecho, gracias a eso, ahora mismo hay una preservación de esos vehículos porque fueron destruidos cuando la Dana, o sea, esos coches ya no existen. Pero ¿qué os ha aportado a los criminalistas o qué ha aportado a las ciencias forenses realmente el escáner 3D que no aporta una cámara convencional? ¿Qué no hay? O sea, ¿qué añade ese concepto tridimensional que no hace una foto de una reflex? ¿Esto os permite volver a la escena meses o años después? ¿Ayuda, pues gracias a los algoritmos, a la IA, etcétera, etcétera, a que podáis calcular trayectorias, disparos, posiciones o movimientos? ¿O esto es todavía un poco ciencia ficción de lo que veíamos en CSI o en otras series similares? A ver, todo esto al final, a veces sí sirve, evidentemente, precisamente por algún tipo de incoherencia, ¿no? Por huellas cruzadas, por ejemplo. Imagínate que alguien a la hora de entrar en un habitáculo pues toca un pomo y hay una huella y luego pues la persona que llega a irrumpir esa noche, por ejemplo, la noche de un crimen, vuelve a tocar, ¿no? Al final puede haber una huella cruzada, ¿no? O no sé, o sangre alterada, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, imagínate que dentro de un fregadero pues hay sangre porque han intentado lavar un cuchillo y por ejemplo, había pues decirte alguna solución como, por ejemplo, amoníaco o lejía, ¿no? Entonces, evidentemente, se va. Te recuerdo que, por ejemplo, en el caso que estuve trabajando, que evidentemente tú también sabes perfectamente cuál es, el de los niños de Toledo, sí. Que fueron a Toledo a buscar a la niña, y en este caso pues la policía, evidentemente investigando, la policía criminalística llegó allí e intentó buscar dentro de la vivienda. Vieron que se había lavado todo, se había pintado todo, todo se había pintado de pintura rosa, estuvieron lavando con lejía toda la casa. De hecho, yo pude comprobar, porque yo estaba encargado de la búsqueda de estos dos chavales, que en paz descanse estén, se pudo comprobar que había una habitación justamente contigua al piso, donde yo tengo fotografías, que habían muchas garrafas de lejía y de amoníaco vacías. O sea, cuando tú terminas de utilizar una garrafa de lejía de amoníaco, vas directamente al contenedor y la tiras a la basura. Tú no guardas ahí garrafas. O sea, significa que seguramente es muy posible, improbable, que estuvieran trabajando de noche para intentar limpiarlo todo y dejar allí por los recipientes, porque no tiene ningún sentido. De hecho, estoy mirando y los productos tenían aspecto de estar nuevos y recién utilizados. De hecho, algunos tenían algún sobrante. Entonces, bueno, el escáner 3D sobre todo te captura el volumen y las distancias y posiciones exactas, ¿de acuerdo? Así que, bueno, te ayuda a calcular trayectorias, te ayuda, por ejemplo, si estamos hablando de disparos, pues con precisión geométrica, ¿de acuerdo? Eso siempre va bien. Habréis visto muchas veces en las series de CSI, por ejemplo, cuando, lo digo para llegar, para hacer un poco entender, ¿no?, a la persona que lo está viendo, cuando, por ejemplo, a la trayectoria de una bala le meten una vara, al agujero de bala le meten una vara para saber cuál ha sido la trayectoria, porque el volumen de esa bala te va a dar justamente esa trayectoria. Entonces, meten esa pequeña lanza, como también le podemos llamar, y en ello pues se puede ver perfectamente de qué ángulo de visión o de qué ángulo de disparo ha podido tener, ¿no? Si viene desde arriba, si viene de abajo, si ha sido cruzado. Y bueno, eso, por ejemplo, con el 3D pues sirve para mucho.
Y luego, pues el 3D, ya sabes que evidentemente también se suelen hacer muchas infografías. Yo, por ejemplo, encargo alguna vez a algún perito que me haga una infografía. Por ejemplo, tuve un caso en Logroño, donde precisamente a una persona, a un político, le acusaban de haber agredido sexualmente a una niña, ¿de acuerdo? Entonces me pedían demostrar que realmente en el ángulo donde él, bueno, perdón, en el ángulo no, en la posición y sitio donde él estaba, podría haber sido visto por otras personas. Entonces, parece ser que este señor introdujo la mano, unos dedos dentro de la boca de una niña, porque parece ser que se estaba atragantando con unas pipas. Y, sin embargo, pues hubo una versión diciendo que le habían metido el miembro en la boca, ¿no? Habían introducido el miembro en la boca. Claro, se creyeron las palabras de una niña muy pequeña, y este señor finalmente pues tuvo que cumplir prisión. Y estamos hablando de que la pericia era exactamente entrar en un recinto deportivo donde había una cafetería, un restaurante, y yo estaba encargado de hacer la pericia, y en este caso la pericia se hizo con un dron desde una cierta altura y viendo que en un descampado que había, enfrente había una serie de edificios en los cuales había total visibilidad y según la hora y la luminosidad del día, de hecho ese día había una luna muy grande, había luna llena en pleno verano, no podría haber sido, no podría ocultarse, ¿no? Digámoslo así. Entonces, digamos que la trayectoria y la distancia primaban sobre todo aquí en esto, ¿no? Finalmente, pues bueno, pues este señor tuvo que cumplir condena, no sé más nada del asunto, pero te puedo decir que sirvió de mucho saber un poco esclarecer, ¿no? Lo que podría pasar. Y bueno, ya no solamente eso, ¿no? Sino es el tema del 3D también, pues nos da una visión muy, muy útil para explicar un juicio, ¿no? Entonces, en definitiva, bueno, en España se usa, claro que se usa, pero sobre todo para casos muy graves y muy complejos. Claro, es lo que te iba a preguntar. Si aquí siempre, yo creo que es un poco el pensamiento que tenemos muchas personas, es que andamos, entre comillas, atrasados en las últimas tecnologías a la hora de aplicarlas de forma efectiva, no en un Instituto Nacional de Toxicología, no en un laboratorio privado, pero como que sí, a lo mejor la Guardia Civil o la Policía Nacional están un poco más en pañales. Y por lo que tú me dices, no, o sea, son técnicas que nuestros miembros de las fuerzas de seguridad del Estado usan en procesos, o sea, si por ejemplo hubiese ahora, Dios no quiera, un atentado como el 11M, estas técnicas serían usadas para la reconstrucción de los vagones, para el tema de la dispersión del explosivo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Efectivamente. Piensa una cosa, antiguamente se podría matar gratuitamente, o sea, si no te veían se podía matar. Hoy en día, por ejemplo, llevamos una baliza en el bolsillo, llevamos un teléfono móvil, saben perfectamente dónde estamos en cualquier momento, se pueden triangular tu móvil y si no se triangula tu móvil, como en algún caso que tú sabes que hemos comentado, se puede geolocalizar a través bueno, digamos, a través de Google, ¿vale? Entonces, si precisamente se puede hacer eso, pues entiende que actualmente también hay otro tipo de tecnología, otro tipo de avance que, por ejemplo, es el ADN. Hay casos que se han reabierto a raíz de encontrar el ADN, como por ejemplo te comentaba el asunto de Juan Holgado, ¿no? Es exactamente igual. Entonces, si nos ponemos a pensar en que los avances, por ejemplo, el día de mañana nos van a servir para rescatar un caso frío que realmente pues la policía se haya encontrado con un muro, pues evidentemente bienvenido sea. Claro, porque mira, hablando de casos fríos y de un muro y de ADN y demás, esto de que ciertos crímenes en este país se prescriban y luego ya no se investiguen porque están prescritos y demás, eso a vosotros como criminalistas, como investigadores, ¿qué os parece? ¿Qué os suscita a los compañeros del gremio? ¿Habría que intentar cambiar la ley para que la justicia llegue a una persona que por 2 días, 3 días o 4 años parece que el crimen ya una vez prescrito no duele o no importa ese muerto y ahí se queda? ¿Deberíamos intentar cambiar la ley para que fuese como en Estados Unidos, que semana tras semana te sale que un crimen de hace 50 años ha sido resuelto por un grupo de investigadores de 3 décadas después, etcétera, etcétera? Correcto. A ver, hay una liga, a colación de lo que me está diciendo, hay una liga de investigadores en Estados Unidos que, por ejemplo, hay un despacho que ese mismo despacho tiene varios expertos, los cuales están intentando rescatar esos casos que hay antiguos, ¿de acuerdo? Se están rescatando, pero lo que no debería existir es ese archivo que tú me estás comentando. Un archivo provisional lo entiendo, pero un archivo definitivo no. Por ejemplo, yo estoy llevando el caso de
de una mujer que mataron a su hijo con una lanza hace cuestión de 3 años, ¿de acuerdo? Cuando llegó el día del juicio, habiendo 2 testigos principales, los demás testigos, digamos que se desecharon porque entendían que si tú has matado a alguien, en una plaza, una placeta, digamos, entre 2 bloques de pisos donde la gente te ha visto discutir, tú has sacado una lanza, o sea, un palo de escoba con un puñal y has atacado a una persona y la has matado. Todo el mundo sabe que eres tú. De hecho, el arma la sube al interior de la vivienda y la mete en casa del piso de la vivienda del padre, que también vive cerca. Entonces, se sabía que era él, ¿no? Entonces, ese hombre entra en prisión, evidentemente entra en prisión provisional, entra dentro y a los 3 años que sale el juicio sale de prisión y los 2 testigos, por supuesta coacción, pues dicen que no se acuerdan, dicen que no están seguros y este señor sale a la calle. La justicia dice que no se puede juzgar 2 veces a una persona por el mismo delito. Correcto. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? O bien hay algo, ¿no? Un recurso de súplica donde realmente tengamos, por ejemplo, pues alguien que pueda ir a sede judicial y entender que se puede reabrir el caso y hacerle ver al juez con una cierta motivación de que tenemos las pruebas, el testimonio y todo, pero en sede judicial, no en sede policial, donde lleguemos allí con todo el peso y decir, oye, lo he visto yo soy la persona que tal. Pues precisamente ahora mismo estamos en eso, en rescatar a ese testigo, esos testigos que hay, para que se haga justicia, porque esta señora evidentemente no duerme. O sea, es un chaval que venía de trabajar con una minusvalía en la pierna. Cuando llega a su barrio encuentra a 2 personas discutiendo. El agresor estaba arriba, estaba en el balcón. El otro estaba abajo, estaba allí en la calle y estaban discutiendo. Y este chaval pues viene de trabajar, de la construcción, y le dice que no se peleen y el otro dice que va a bajar, que lo va a matar, tal. Se mete de por medio y se lleva la puñalada, ¿no? Que se llevó y se muere, etc. Entonces, lo que te quiero decir es que estamos en la misma tesitura, ¿no? El hecho de que se intente cerrar un caso. ¿Por qué se tiene que cerrar un caso? O sea, si no se resuelve, ¿por qué se tiene que cerrar? O sea, no entiendo ese archivo, no lo entiendo. Yo tampoco. No lo entiendo. O sea, se tiene que hacer justicia. ¿Qué pasa? ¿Que a los 50 años ya no queda un familiar que haga justicia? Pues hoy en día están desenterrando a muertos de la guerra civil para darle un descanso. O sea, que no entiendo. O sea, no remováis más la Guardia Civil. No remováis más la guerra civil. No remováis. O sea, crímenes, ya sabe quién ha sido. Ha sido un bando, ha sido el otro. Vale, estupendo. Pero lo que no se puede hacer es olvidar casos, como en este caso se hacen. Olvidar casos. Si para una cosa lo hace, ¿por qué no para otra? Exacto. Leyes. Eso es. Si quieres, Carlos, seguimos un poquito avanzando sobre nuevas técnicas que usáis a la hora de intentar resolver crímenes. Sí. Y algo que está muy, muy, muy de boga a día de hoy es el tema de los drones, ¿no? Ideales para crímenes que han sucedido en exteriores. Tú hacías referencia precisamente a ese caso. Búsquedas, zonas rurales, barrancos, descampados, incendios, accidentes, desapariciones o reconstrucciones de rutas, ¿no? De hecho, la Interpol dice que considera los drones una de las áreas tecnológicas más relevantes, tanto en su potencial policial como por los retos que plantean para la investigación y la seguridad. ¿Qué tipos de crímenes o desapariciones, o mejor dicho, en qué tipo de crímenes o desapariciones aporta más un dron? ¿Qué se puede detectar desde el aire que desde el pie, andando, caminando, podría pasar desapercibido? Bueno, pues mira, por ejemplo, como bien sabes, yo me he dedicado muchísimo al tema de la desaparición de personas. Sí. La desaparición de personas te da una visión diferente. O sea, el hecho de que un detective privado, por ejemplo, entre en el ámbito de las desapariciones y tenga que desmenuzar testimonios, fuentes abiertas, donde realmente veas que hay personas que dicen que han visto por última vez a alguien, personas que dicen que conocen muy bien a ese individuo que ha desaparecido, por lo tanto sabe cuáles son sus costumbres, la familia que te dice si está tomando una serie de medicación o no, por lo tanto sabes que puede estar deambulando o posiblemente tenga, pues no sé, se haya perdido, pues porque, no sé, porque tenga quizá, no sé, falta de medicación o que, no sé, demencia, ¿no? Por decirte. O llegar el momento en pensar que, por ejemplo, esa persona ha querido desaparecer, ¿no? Porque a lo mejor lleva dinero o lo han amenazado. Al final, todo eso te lleva, pues, tú ves cuando se ve, por ejemplo, en las series de True Crime que se ve, o en la policía, ¿no? Que se ve como ponen perfectamente un panel donde ponen todas las fotografías, ¿verdad? Y ponen el collage. Hay una frase dentro del argot que me encanta, que es una frase que realmente, pues cuando las personas que lo hemos utilizado y que a veces lo utilizamos,
el hecho de tener ese collage con la fotografía, enlazando una fotografía con otra y poniendo esos post-it o ese papel donde realmente explique esa cronología de sucesos y ponerle arriba, como si fuera un árbol genealógico, cuáles son las personas más interesantes, cuál es el punto, ¿no? Donde culmina la investigación, o donde empieza, donde queremos llegar. Nosotros le llamamos mirando al abismo, ¿de acuerdo? Porque te quedas horas mirando ahí y no es lo mismo que tener muchos datos en la cabeza, ir pensando y decir, bueno, pues yo creo que si llamo a esta persona me va a llevar a este. Me falta enlazar esto con esto para tener una motivación o tener no sé, un móvil para que esto haya sucedido, ¿no? Entonces, cuando miramos al abismo, nos pasamos horas, llegamos a relacionar las cosas mucho mejor. Entonces, dentro de lo que tú me comentas del hecho de tener drones, ¿no? Por ejemplo, a la hora de buscar una persona y tener ya lo que te he dicho, o sea, digamos, ese cuadrante, ¿no? O esa visión que tenemos periférica, al final nos da exactamente igual un dron desde el cielo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo acotar una zona. Por ejemplo, yo soy vicepresidente de una plataforma de desaparecidos que se llama Donai. Y Adonai, pues, se creó, pues, a raíz de una demanda de muchas desapariciones, que no es que, como la gente piensa a día de hoy, hay más desapariciones hoy que antes. No es simplemente el hecho de que hoy se escuchan más que ha desaparecido la gente porque existen las redes sociales y porque al mismo tiempo también se sabe bueno, que no solamente está la asociación SOS, ¿no? Son desaparecidos, que antes hacían cartelería y salían en todos lados. De hecho, está ahí Paco Lobatón de por medio también, que él tenía un programa de televisión, sino que ya hay varias asociaciones, las cuales pues ya no solamente hacen eso. Por ejemplo, Adonai también hace búsqueda en primera persona. O sea, cuando desaparece una persona, se organiza un operativo de búsqueda en el cual pues digamos, se llama a personas que tienen perros adiestrados para buscar a personas especiales justamente en eso, igual que, por ejemplo, con temas de explosivos. Y luego, pues, se hacen batidas también en ayuda, también al mismo tiempo, digamos, de grupos de senderismo que también, pues, se agregan, ¿no? Y luego, pues, las personas que son socias de esta asociación, lo que hacen es intentar ayudar los fines de semana o durante la semana, si no están trabajando, a realizar este tipo de búsquedas. Entonces, digamos que el uso del dron en este caso es imprescindible, porque llegamos a puntos escarpados, por ejemplo, como por ejemplo en mi tierra, en Granada, en Sierra Nevada, donde hemos visto personas que se han caído o que se han suicidado y no las ha encontrado un perro, no las ha visto nadie y al final las hemos encontrado en el fondo de un barranco con la ayuda de un dron, ¿de acuerdo? Entonces, tengas el claro ejemplo, por ejemplo, de la droga. La droga está entrando en las cárceles a través de drones. ¿De drones? Sí, exactamente. Luego, ese mismo ejemplo también lo tienes en la guerra de Ucrania contra Rusia, exactamente igual. Están utilizando los drones porque son, digamos, más unipersonales a la hora por ejemplo, cuando una, no sé, una cuadrilla que está encargada de, por ejemplo, simplemente llevar un dron, cebarlo con una bomba y esconderse en un zulo y empezar a interceptar tanques, las personas que están a pecho descubierto en mitad de un, no sé, de un descampado grande, al final son eso, ¿no? Valga la redundancia, carne de cañón, porque un tanque se lo va a llevar por delante nada más que verles, ¿no? O dentro de un edificio. Sin embargo, tú puedes lanzar un dron simplemente, manejándolo desde la distancia y te ahorras muchas bajas y te ahorras mucha infraestructura. Entonces, el dron y la tecnología sirve para todo esto, tanto para hacer bien como para hacer mal, pero realmente a nosotros nos sirve de mucho. Yo, de hecho, tengo dos drones. Tengo dos drones, en concreto tengo uno grande que tiene muchísima distancia y calidad de imagen y tengo otro más pequeñito que lo puedo utilizar en zonas que a lo mejor pues no puedes utilizar uno grande porque te piden una serie de licencias y no puedes alcanzar una altura, etcétera, etcétera. Te sirve pues para ver donde no puedes ver, ¿de acuerdo? Vamos al clásico, ¿no? Vamos al elemento neurálgico de lo que es lo último en los últimos años en la criminología, la criminalística, que es el ADN, ¿no? El ADN, pero el ADN moderno, porque antes era lo que había y ahora podemos hablar de ADN nuclear, mitocondrial, el STR, los perfiles parciales, ADN degradado, mezclas, bajas cantidades de muestra, la amplificación. De hecho, en febrero de este año, el NIST publicó un nuevo material de referencia forense pensado sobre todo para ayudar a laboratorios a analizar evidencias genéticas degradadas
o con ADNs de varias personas y para poder validar pruebas y entrenar a analistas. ¿Cuál es la cantidad mínima, Carlos, de ADN que se puede utilizar hoy? Porque con esto de la amplificación genética parece que de una micra de cromosoma se puede sacar un perfil genético. ¿Eso es así? ¿No es así? Sí, sí, totalmente. Hoy se puede trabajar con cantidades mínimas de ADN, son trazas, ¿de acuerdo? O sea, trazas se pueden trabajar perfectamente, no hace falta, se puede amplificar y se puede incluso clonar o copiar el ADN para poder analizarlo, o sea, por eso no hay ningún problema. Luego, evidentemente, pues se completa un perfil claro, tienes un parcial también, por ejemplo, incompleto o degradado o dañado, ¿no? O sea, siempre se puede utilizar y se puede incluso mezclar en varias personas. Al final, pues lo que se hace es que se usan estadísticas para poder separar ese tipo de contribuciones, ¿no? O sea, esas trazas. Y luego, pues el perfil siempre te va a orientar para poder, te puede orientar, ¿no? Pero no siempre te va a identificar con toda certeza. O sea, siempre, tú sabes que siempre, cuando yo hago algún tipo de perfil genético, que sobre todo lo que nos piden es para temas familiares, ¿de acuerdo? Eso lo trabajo mucho como testigo privado, es el hecho de, oye, el parentesco, ¿no? El parentesco quiere decir que, pues, no sé, me acabo de separar, tengo dudas de que este sea mi hijo, ¿no? O, por ejemplo, personas que tienen que cobrar una herencia cuando llegan a firmar en el notario, están buscando a otra persona más, ¿sabes? Porque piensan que hay alguien más y no tienen dudas y al final pues tienen que hacerse una prueba de ADN, que me ha pasado también, ¿no? Y luego, bueno, pues luego también está la base de datos. La policía tiene una base de datos que son clave para también comparar ese tipo de perfiles, ¿no? Entonces, si sabes que tú, por ejemplo, nunca has aportado ese perfil genético en policía, porque tú sabes que hoy en día, si por ejemplo eres un agresor sexual, te van a coger rápidamente con un hisopo, te van a coger la saliva y la van a guardar en un archivo genético. Entonces, eso va directamente vinculado a tu DNI. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con ese tipo de delitos, tienes el perfil genético, por lo tanto, esa base de datos siempre va a servir. Porque si mañana se comete un crimen y encuentran un fluido tuyo, tanto sangre como, no sé, como pelo o una huella dactilar, si se puede sacar esa comparación es perfecto, ¿de acuerdo? Y muchas veces pues es incluso peor tener demasiado ADN, ¿de acuerdo? Porque puede resultar una mezcla compleja. Claro, algo parecido, por ejemplo, como en el caso de Elena Giovanni, ¿no? Que había ahí una mezcla de perfiles genéticos y era inmensamente complejo saber cuál podría pertenecer al autor, a ella, etcétera, etcétera. Entiendo que te refieres a eso. Mira, por ejemplo, te voy a dar una reflexión para que la gente que nos está escuchando lo pueda ver. ¿Vale? Yo recuerdo un vídeo que lo tengo grabado aquí, que es un vídeo de un documental, de un reportaje, donde se hace un análisis genético y de comparación de las heces dentro de una letrina, de un cuarto de baño de esos portátiles, en un concierto, macro concierto, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se hace es llevarse una de esas letrinas, separarla de las demás, meterle una luz, la luz negra que nosotros le llamamos, que simplemente sabiendo cuál puede ser ese resto genético, incluso sin llegar a poner, digamos, no sé, soltar algún tipo de principio activo para que luego se vea fluorescente, simplemente buscarse, se ve que aunque se limpie, quedamos restos, ¿de acuerdo? O sea, siempre. Entonces, aunque estuviese limpio y aparentemente tú lo vieses bien, recién puesto en la zona de letrinas dentro del concierto, se hizo un test, se puso a oscuras, se miró y se vio que perfectamente estaba manchado entero aún habiéndose lavado, ¿de acuerdo? Entonces, sí, es así. Entonces, como eso te puedo comentar varias cosas. Por ejemplo, tú te has hecho la idea alguna vez, porque yo, por ejemplo, viajo muchísimo. Y desgraciadamente menos veces por placer que por trabajo viajo muchísimo más, pero al final acabas en un hotel. ¿Cuántas veces piensas tú que se puede limpiar la habitación de un hotel y con qué minucia se puede limpiar la habitación de un hotel? ¿Y cuántas veces has visto tú Lo he pensado. limpiar no solamente un lavabo o un retrete, sino cuántas veces has visto limpiar, por ejemplo, el cabecero de una cama, ¿de acuerdo? Pues yo, por ejemplo, he apagado la luz, he hecho una prueba y he visto muchas cosas y si yo te las contara y te enseñara las fotografías te caerías de espaldas. Pero te caerías de espaldas. No dormiríamos, ¿no? Simplemente por hacer una prueba, por saber evidentemente que, no sé, hasta qué punto podemos contaminarnos, hasta qué punto estamos rodeados de microbios y de bacterias, ¿vale? Pero por otra parte, te puedo decir que según lo que tú me estabas diciendo también, te recuerdo el estudio que hay sobre las granjas de cadáveres.
La granja de cadáveres ha servido para mucho con el tema del avance del ADN. La granja de cadáveres, cuando ellos ven, después de un análisis dejando un cuerpo a la intemperie, o por ejemplo, tú sabes que las universidades allí en Estados Unidos, hay algunas que están especializadas en esto, y que han hecho... Sí, hicimos un programa sobre ello. Claro, dentro del cerco ponen un cadáver, uno lo ponen con una cuarta de agua, otro lo ponen inundado totalmente, otro en una zona totalmente árida y otro lo ponen pues en una zona boscosa donde hay mucha vegetación y lo dejan allí. Y lo van estudiando y van viendo. Eso les sirve siempre de comparativa para saber realmente hasta qué punto pues se puede cotejar esa información y compararla con otros, por ejemplo, asesinatos que se encuentren a día de hoy. O sea, cuando ven qué tipo de degradación ha habido, dicen, este cadáver se ha movido de una zona donde era muy húmeda, se ha traído a una zona seca. Porque se equipara o se puede comparar perfectamente cuáles son los síntomas de degradación que ha habido de un cuerpo al otro. Eso sirve de mucho. Eso tiene un histórico bastante bueno y es bastante interesante a la hora de poder estudiarlo y muy, muy, muy relevante. A mí me encantó estudiar eso y verlo. Claro. Te quería preguntar, Carlos, sin salirnos todavía del tema del ADN, para hablar del genotipado probabilístico y la estadística forense, ¿no? Cuando el ADN no está limpio, cuando hablábamos de esa mezcla de ADNs, ¿cómo se calcula la fuerza de la coincidencia? Es decir, ¿hay un likelihood ratio explicado para gente normal? O sea, ¿se puede hacer comprender a la gente cómo se es capaz de decir, pues hay un 40% de esta persona, hay un 30% de esta y esto no está claro, o es muy complejo de explicar? Por lo del tema de la coincidencia fuerte, débil, la interpretable de cautela, etcétera, etcétera. ¿En esto ayuda el software que hay ahora nuevo? Que coincida, no, como tú me dijiste y como estamos hablando, que coincida no quiere decir que indique fuerza, ¿no? Ni probabilidad, no tiene por qué. Luego, es cierto que cuanto más probable es la evidencia, si una hipótesis es cierta frente a otra, ¿de acuerdo? O sea, eso es lo que podemos ver. Y siempre, pues bueno, las estadísticas son probabilidades, no hay más. O sea, es que es muy complejo porque no es una ciencia exacta, ¿me entiendes o no? No es una matemática pura. Entonces, sí es cierto que hay algún tipo de programas que pueden ayudar, ¿de acuerdo? Y luego, pues, es muy probable que sea también, pues, al azar. Siempre hay una interpretación y va a ser dudosa. O sea, es más complicado, no es tan fácil. Piensa que nunca dan una exactitud. Cuando tú, por ejemplo, haces un análisis genético de paternidad, siempre dicen que hay un 99%, nunca te dicen 100%. Y a lo mejor le ha hecho la prueba, pues, no sé, yo, por ejemplo, voy a hacer una prueba al que dices tú que es tu hijo, ¿vale? Voy a ir a buscar a esa señora, voy a seguir a ese bebé y, por ejemplo, hemos podido coger un Kleenex y limpiarle la baba a un niño dentro de un supermercado Mercadona y decir, oye, qué guapo es el niño y se le cae la baba. Y una compañera mía cogerle una prueba y meterle rápidamente en una bolsa de tanco, ¿de acuerdo? Pero claro, ese niño no lo hemos comparado con el padre, lo hemos comparado con otro hermano, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a probar con este hermano, que es más o menos de la misma edad y tal, ¿de acuerdo? Y no sé. O sea, con otro bebé, ¿vale? Con otro bebé que tuvo recientemente el padre. O sea, digamos que el padre se quedó embarazado 2 veces, ¿de acuerdo? Tuvo con una mujer y con otra. Entonces pudimos comparar y evidentemente, pues como tenemos que hacer las 2 pruebas genéticas a ambos, por eso se compararon con los 2 bebés y no con el padre directamente. Entonces, hay que jugar con eso y evidentemente nunca es exacto. Nunca. De todas maneras, bueno, ya no solamente el ADN. Digamos que hay muchos más. Yo prefiero hacer otras cosas antes que el ADN. El ADN te puede acercar y te da la probabilidad. ¿Qué prefieres, Carlos, hacer tú antes que el ADN? Como criminalista, como investigador. ¿Qué prefieres tú antes que el ADN? Porque parece que el ADN es la panacea, ¿no? Digamos que el ADN es lo que todo el mundo pone como referencia a la hora de coger y resolver crímenes, ¿no? El ADN. Mira, como detective, pienso una cosa. Un detective no puede tocar asuntos penales, ¿vale? No puede tocar nada penal. Un criminalista puede tocar recabar pruebas, hacer el forense de esas pruebas, ¿de acuerdo? Entonces, claro, tú piensas que una persona de parte, un criminalista de parte, no toca cadáveres y no suele tocar asesinatos, ¿vale? Es una parte de nuestro estudio, evidentemente, pero la persona que lo hace es la sección de criminalística, la unidad de criminalística de la policía, por eso que son cosas que al final lo tocan ellos, ¿de acuerdo? Otra cosa es que, por ejemplo, te llegue a ti
un asunto de balística, ¿no? O un asunto, por ejemplo, sí, de ADN, pues, por ejemplo, por un robo, ¿no? Pues han robado la nave y vas y haces la prueba genética, pues eso, ¿no? De actiloscopia. Para mí, siempre, a mí lo que me llena, lo que me gusta, evidentemente, como tú dices, la panacea al final va a ser, pues eso, ¿no? El ADN, el carbono 14, mil historias que al final te van a dar algo que te van a hacer que esa chispa, ¿no? Ese eureka. Pero para mí es la investigación, o sea, es el paso a paso, el poder ir buscando dentro de una motivación o dentro de un móvil y buscando las pruebas que te van a llevar al culpable. No simplemente que haya sangre, porque tú te puedes encontrar sangre de otra persona en una escena de un crimen, ¿eh? Ha pasado Sí. a veces. Entonces, te vas a volver loco. O sea, hay sangre, es de tal persona, ya está, es menganito. No, no tiene por qué. Recuerda que, por ejemplo, en El Rey del Cachopo apareció, no sé si recuerdas, creo que fue El Rey del Cachopo, sí. Apareció un semen en una camiseta. No, Rey Cachopo no, perdón, eso fue joder, son tantas cosas. Con el tema de la niña que murió con los ansiolíticos, con la niña china, ¿recuerdas? Sí, con Asunta. ¿De acuerdo? Apareció una camiseta, ¿verdad? Con semen de otra persona, tal, que fueron a, si no recuerdo mal, en ese caso, ¿verdad? ¿Es Así posible? es. Yo Sí, creo que sí, sí. sí, sí. Sí, sí, de Apareció, hecho hubo una contaminación porque en el laboratorio se cogió unas tijeras que no. Normalmente en una prueba de laboratorio, cuando tú estás haciendo una pericial, el claro, instrumento o el instrumental debe ser o limpiado bajo un protocolo o descartado y usado uno nuevo. En este caso no se limpió correctamente, se había manipulado un preservativo de una persona que estaba investigada por una presunta agresión sexual y se manchó la camiseta, se contaminó la camiseta de Asunta, sí. pues ese fue el asunto. Entonces, es que tú me hables de que el ADN es lo quizás, pero no es, o sea, ¿te puede condicionar? Sí, te puede condicionar, evidentemente, pero también puedes inculpar a alguien. Entonces, ¿hasta qué punto tú puedes tener una evidencia? Pero al final el móvil o la motivación es lo que va a empezar a meter a personas dentro del saco y luego, evidentemente, pues tendrás que investigar y tendrás que desgranar todo y luego, pues, como se suele decir también, tendrás que ir sacando a personas del saco para al final cerrar cada vez más y quedarte con algo. Que luego te encuentras con esa prueba de ADN, pues estupenda. Es así. El crimen de Almonte, ¿recuerdas cómo estaba la escena del crimen? La recuerdo muy bien. Tengo el expediente, esas fotografías, yo creo que son de la cosa más. Ya que estoy acostumbrado, ¿no? De haber cosas heavy, pero el otro día lo decía. Hay dos expedientes judiciales que para mí exceden en cuanto a brutalidad. Uno es el del caso Macastre, el cuerpo de Pilar Ruiz Barriga, porque las heridas que tiene en la zona del bajo vientre y cómo la destruyeron la cabeza es tremendo, pero sí. las del caso Almonte es de película, auténtica película de terror, ¿eh? Y más cuando se ve que es una menor la que estaba en la cena. Sí. Porque hablamos, si no recuerdo mal, eran 140 puñaladas, ¿verdad? En total, sí. Entre los dos cuerpos, unas 140 y tantas, sí. Y la mayoría la niña, que es lo... 90 y tantas puñaladas, ¿verdad? Si no recuerdo mal. O sea, es increíble. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, sí. Me pone de verdad, me pone enfermo ese tema. Sí, no, yo creo que nos pasa un poquito todos iguales. Estamos hablando de las últimas novedades en cuanto a cómo se analiza un crimen desde cero a día de hoy, pero claro, hay cosas que siempre nos han enseñado dentro de la criminología o de la criminalística en la historia, ¿no? Las huellas dactilares, las salpicaduras de sangre, los microindicios, la transferencia y el arrastre, las fibras, los pelos. Todo esto a día de hoy sigue siendo importante. Se está analizando todo esto también con unas nuevas técnicas criminalísticas. O sea, todos los avances tecnológicos también están llegando a todas estas viejas, digamos, patas de la investigación criminal. Hombre, sí, es una cosa. O sea, si por ejemplo tú llegas a una escena de un crimen, pues por ejemplo, como estamos hablando, el asunto de Almonte, no quiero volver a lo mismo, pero realmente la escena del crimen se veía como se había arrastrado un cuerpo, o dos cuerpos. Entonces, ves la dirección. Según el volumen de sangre, puedes ver la brutalidad y el ensañamiento. Al final va a derivar en un asunto que va a haber un agravamiento a la hora de penar y condenar a la persona. Y luego, por otra parte, pues puede indicar la dirección, puede indicar la fuerza, el tipo de agresión. Entonces, las huellas sigue siendo evidentemente muy útiles y también sigue siendo muy útil el hecho de saber
con qué escenario nos encontramos. O sea, todo eso va a condicionar el impacto, la salpicadura, por otra parte la transferencia, en este caso el contacto, y el arrastre movimiento, como te decía. Entonces, eso siempre va a venir bien a la hora de poder entender la escena de un crimen. Luego, por otra parte, pues tenemos esos microindicios, ¿no? Las partículas que son casi invisibles, como por ejemplo el polvo, la fibra, la pólvora. Tú sabes que cuando, por ejemplo, disparas, lo primero que te hacen al acusado... La prueba de parafina. Claro, se lo lleva a la comisaría y le hace la prueba de la parafina. Y lo primero que van a hacer es ver si en la mano, en el antebrazo, de la mano primero se fijan en qué mano va a firmar, por ejemplo, un papel y ven que es la mano derecha, aunque lo hacen en las dos, y ven realmente si ha podido disparar. Si tiene pólvora, es el primer candidato. Porque es como cuando tú llevas droga en el bolsillo y te dicen, bueno, es tenencia, pero cuando llevas en el otro bolsillo, llevas billetes, cambio y llevas una báscula en el bolsillo, pues te va a vender. Blanco y en botella. Bueno, es muy normal. Tú no vas disparando, no sé qué digas. He estado en el campo de tiro y llevo el arma en el coche y voy para mi casa, al armero. O sea, no tiene sentido ninguno. ¿Vale? Y bueno, es lo que más o menos te puedo decir. Y luego, por otra parte, pues el hecho de, ya no solamente de condiciones la escena del crimen, sino saber, como tú decías antes, con el tema del ADN, puede ser muy concluyente también. Y nada, todo eso puede vincular a personas, puede vincular lugares, y al final, pues, es lo que te va a dar el rendimiento dentro de la investigación. Vale, Carlos. Para ir terminando, porque tampoco lo quiero alargar muy mucho y además quiero que luego nuestro público haga o te haga algunas preguntas de algunas dudas que tengan. Yo sé que tú, por ejemplo, en tu faceta de investigador privado, eres casi, no voy a decir pionero, pero sí eres un gran abanderado del uso de últimas tecnologías. Lo hemos compartido muchas veces en nuestras charlas, cuando hemos hablado de trabajo. Tú eres de los que usa temas de geolocalización, peritaje telefónico, los vericuetos que hay en redes, fuentes abiertas, incluso ahora podríamos meter la IA. Todo esto, ¿cómo está afectando al tema de las nuevas formas de entender la criminología y la criminalística? ¿Cómo ayuda toda esta nueva tecnología que está prácticamente, como tú dices, en esto, a resolver el crimen, a ayudar a poder cazar al malo? A ver, es que es un espectro tan amplio que te podría decir que siempre ha estado ahí y las personas no lo utilizan porque realmente creo que al final aquí lo que prima es la creatividad. Entonces, yo he cogido casos que sabes tú que estaban cerrados, que estaban olvidados en el cajón prácticamente, con familias que estaban desesperadas, y he dado un paso adelante con ayuda de otro tipo de técnicos, y lo que me dedico al final es a dirigir una orquesta. O sea, lo que hago es coger a lo mejor de lo mejor y meterlo dentro de ese caso y decirle, te necesito para esto. ¿De acuerdo? O sea, necesito que me saquen las tripas de este teléfono, pero que me digas esto, esto y esto. Una vez que tenga eso, yo empiezo a desgranar y empiezo a ver para dónde puedes tirar y sácame más información de ahí. Una vez que tengo eso y tengo ese tipo de información, me voy a otro. Siempre se ha dicho que zapatero a tus zapatos. O sea, yo puedo ser investigador. Yo puedo intentar poner ese collage, esa pizarra grande donde yo tengo todo puesto, pero al final yo necesito que alguien me interprete lo que estoy viendo, porque aunque yo lo vea, yo lo tenga delante, como te digo, tú estás mirando al abismo y puedes tenerlo todo más claro porque puedes presenciar algo en primera persona que tú te la estás ocurriendo y vas aportando más información, pero necesitas que alguien te aclare también las ideas cuando llegas a un momento que, por ejemplo, es tecnología. Yo sé como tú, bueno, yo sé menos que tú de tema digital, porque tú estás todo el día, aparte que tú eres un crack con el asunto de la telecomunicación ya y evidentemente con lo tuyo, con el tema de marketing y digitalización y tal, ahí eres un crack. Pero todos sabemos utilizar un iPhone, todos sabemos cómo funciona el tema de las cookies, etcétera. Y al final eso también te da, pues como por ejemplo ha pasado con el asunto de que se está jugando ahora de la chica esta de que han encontrado el zulo en la casa del tipo. ¿Sabes cuál te digo? No caigo. Sí, Esther López. Esther López, correcto, con la UCO, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Que según parece ser, el tipo pues tenía un reloj inteligente y se decía que por la noche estuvo dando paseos por la casa, ¿vale? Cuando decía que estaba durmiendo. Correcto. Yo tengo el mismo, además. Entonces, ¿cómo que la tecnología no sirve, no se puede utilizar?
Pero es que la pregunta no es que alguien pregunte si se puede utilizar o no, es que la gente normalmente no ha utilizado la tecnología. O sea, por ejemplo, el detective privado no suele utilizar el GPS y suele ser cauto a la hora de utilizar un dispositivo LAPA para ponérselo en un coche. Pero, por ejemplo, sí me sirve a mí, por ejemplo, llevarlo a mí encima y saber cuál es el recorrido que yo he hecho durante un seguimiento. Por ejemplo, me pongo a dar vueltas en Madrid detrás de un individuo y cuando yo paro, si no me da tiempo a hacer fotografías, las fotografías, porque evidentemente también sabes que si te vas a la galería de fotografías del iPhone, te da la ubicación exacta de donde has hecho la fotografía. Correcto. Por eso tiene la ubicación. Yo cuando voy a un sitio que quiero saber dónde estoy y dónde he estado, hago una fotografía para ver cuál es el punto exacto donde yo estuve. Por ejemplo, en el campo, me da la orientación exacta. Me voy a una finca donde me ha llevado un coche, donde no he sabido nunca, por ejemplo, dónde estaba esa finca y me lleva una persona hasta esa finca, hago una fotografía dentro del coche al suelo. En blanco y negro, da igual, o sea, me refiero a oscuras. Sí, sí. Claro, Hago una claro. fotografía al suelo, ¿entiendes o no? O sea, le doy a la pantalla, hago una fotografía y me voy. Y simplemente ya tengo ahí un dato. Eso Exacto. me sirve para correlacionar otra serie de datos y de historial de movimiento. O sea, simplemente con hacer ese tipo de fotografía, ya sé dónde he estado en ese momento. Luego hago una cronología perfecta y meto entre cada tramo una fotografía. Siempre me va a servir eso, siempre. Entonces, hoy en día, uno de mis proyectos, que ya te comenté en su momento, que no quiero todavía sacarlo a la luz, trata sobre esto, trata sobre cómo utilizar y por qué utilizar y sobre todo eso, ¿no? Hacer uso del mejor en cada sector. O sea, si al final no significa que tú seas más inteligente que nadie, ni seas el pionero en las cosas, sino simplemente saber utilizar las cosas que tienes a mano. Tienes una mesa con una caja de herramientas y a lo mejor pues viene un tipo que lleva toda la vida trabajando en el campo y te dice, bueno, yo con esto te lo hago en un momento y tú necesitas ir al Brico de Pot y coger 20 herramientas para intentar colgar un cuadro, ¿sabes? Y una persona que te lo hace en 0, entonces, el hecho de ser creativo quizás sea todo. Yo el teléfono lo he utilizado a través de, por ejemplo, me refiero, he utilizado teléfonos a través de un perito informático que para mí es de mi confianza, Jorge Gronado, y él con su empresa, pues cada vez que tengo que hacer un forense de un teléfono, pues le digo a mi cliente que se lo mande directamente a él para que le llegue al laboratorio y él hace un forense de todo, tanto del hardware en sí, del teléfono en sí, como del software, ¿de acuerdo? Y nada, eso es lo que te puedo comentar, sobre todo con respecto. ¿Me escuchas? ¿Me ves bien? Que no sé si es... Yo te veo bien, pero se te ha quedado la imagen parada. Por eso te pregunto. ¿Me ves? ¿Me ves? Tengo buena conexión. Hola. Hola. la conexión. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien ahora? ¿Se escucha? ¿Se ve? Hola. Hola. ¿Ahora me oyes, Carlos? Hola. Qué raro, sí. Me he quedado... Manu es el... A ver, sí. Bueno, pues yo parece ser que sí estoy en directo, pero no te veo ahora sí, ¿no? A ver, ahora sí. ¿Me oyes? ¿Qué hago? ¿Cuento un chiste mientras, Manu? ¿O qué hago? Sí. No te escucho, ahora no te escucho. No me oyes. Otra vez lo de antes, espera un momento, anda. No, chiste. Te voy a regalar un ordenador nuevo, tío. Te da un cachondeo. A ver ahora cómo hago yo esto. A ver. A ver, leche, no, va a acabar. ¿Ahora? Sí, yo a ti, Carlos, te veo Nada, perfecto. tío. Creo que soy yo. Yo te escucho perfectamente. ¿Te cuento el chiste entonces o no? Si me oyes y me ves, pues ya está. Si me oyes y me ves, estamos. No te oigo, no te oigo. No me oyes. Joder, tío, no sé. A ver si ahora. Bueno. Porque tengo yo.
No me Si oyes. quieres, entro y salgo, o entro y sales tú, o quedamos en la puerta y nos tomamos la cerveza, lo que tú digas. Me gusta. La Salgo, gente salgo se... yo, salgo yo, Espera, salgo la y entro, gente... venga, va. sí. A ver, vosotros decís que no os oís, lo que pasa es que debe ser que Carlos, por lo que sea, no me oye. A ver si entra y podemos por lo menos finalizar el programa. Yo creo que ha sido la competencia. Es un es un boicot de YouTube, dice. Ahora sí te escucho, te veo. Ahora me oyes y me escuchas. Perfecto. Tienes por ahí alguien que no te Sí. quiere. Uy, no me des ideas. Yo me voy a callar. Mejor, que estamos más guapos. Pero oye, yo ya había salido, me había puesto los pantalones para ir a por la cerveza, ¿eh? O sea que... Escúchame, me pilla. ¿Cuánto hay de Marbella a Madrid? Tenemos de Marbella a Madrid, creo que son pues, unas 5 horitas y media. Creo que tardé hace una semana o así que vine. Bueno, pues Y trabajo, subí en coche. Empalmo para currar, ¿eh? O sea, ya estamos. Pues te vienes a ocurrir aquí como he hecho otras veces, ¿no? Sí, también, pues mira, oye, encantado. Y además con tu compañía, desde luego que pasarlo bien lo pasaríamos. Es cierto que charla no te va a faltar. No, eso desde luego, eso desde luego. A Paco Emilio, que Paco Emilio creo que le gustaba mucho la comida del Arde. Cuando me lo llevé el último día allí a Puerta Alcalá, en el Arde, le encantó. Mortadela. Le encantó, se iba a morir cuando vio la cuenta. Qué arte tiene, Emilio. Sí, cada vez que me ve me lo recuerda. Cada vez que voy a Madrid, Sí, no, nos vemos tal, y me dice, sí, me va a llevar al Arde, ¿verdad? que me lo ha recordado a mí esta tarde, ¿eh? Pues a ver, Carlos, venga, si quieres para ir acabando, sí. vamos con las preguntas que tiene aquí la gente, que decía, pues mira, por ejemplo, Amparo pregunta, dice, ¿cómo es posible que en el portátil, de Alfonso Basterra, solo se encontraran huellas de su hija Xunta cuando él lo tuvo escondido? O sea, que eso imagino que te habrá pasado en alguna ocasión. ¿Cómo hay huellas de una persona y no del, digamos, dueño del objeto? ¿O realmente no aparecen huellas en un objeto que debería haber huellas? ¿Cómo es posible eso a veces, Carlos? Bueno, pues creo que sencillamente se habrá limpiado. O sea, no me cabe otra, no sé, si tú tienes algo habitual, como por ejemplo, yo tengo 2 teléfonos. Yo tengo un teléfono que actualmente estoy haciendo un directo con el teléfono, que es el teléfono del despacho, es un iPhone, y estoy haciendo el directo a través de este teléfono. Estoy ahora mismo aquí tranquilamente, lo he puesto en un trípode que tiene un pequeño flash y lo utilizo a diario. Tanto el flash como el trípode, pues hago videollamadas con clientes míos, etcétera, etcétera, porque si tengo trabajo, por ejemplo, en Barcelona, no puedo coger un avión y ir a Barcelona para reunirme 1 hora. Lo hago desde aquí, me reúno con mi cliente, hago una llamada 3 con el abogado, y estoy todo el día manejando ese teléfono, todo el día manejando pues lo que me haga falta. Tengo otro teléfono más, que es mi teléfono personal, otro iPhone. Realmente tiene que haber una huella, tiene que haber algún tipo de grasa donde puedan sacar ese ADN. Entonces, lo normal sería que o se haya limpiado, porque yo, por ejemplo, lo que estoy diciendo el ejemplo del teléfono es porque cuando llego a mi casa, después de un largo día, lo primero que hago, evidentemente, es cuando entro a la ducha, es poner los teléfonos y limpiarlos con un poquito de alcohol. Les doy con una gasa o con papel del servicio, de váter y lo limpio, ¿me entiendes o no? Porque al final siempre estás con el teléfono en la mano y, bueno, me gusta tenerlo limpio. Entonces, también limpio el ordenador. Lo único que se me ocurriría sería eso. El hecho de que le dejasen el teléfono, bueno, perdón, el ordenador en este caso, para quizá ver algún tipo de vídeos, yo recuerdo que esta niña estudiaba en el suelo, ¿no? Se tiraba todos los deberes y tal, los tiraba al suelo y tal. A lo mejor le dejaban el ordenador para que estudiase en el suelo y no sé, lo limpiarían de vez en cuando. No tengo ni idea, pero podría ser una de las posibilidades. Mira, pregunta Lorena, dice, Carlos, ¿has llevado alguna investigación criminal posterior a la prescripción en la que hayas obtenido respuestas para aliviar a las familias, ya que jurídicamente no tiene recorrido? A ver, es que eso es muy complejo. Me refiero a complejo en el aspecto de que nosotros, o sea, una persona, tanto un detective como un criminalista o cualquier investigador, así a grandes rasgos, dentro de lo que trabaje y de lo que haga, no tiene por qué resolver un crimen o resolver un asesinato. Lo normal es aportar información. O sea, la policía lo que va haciendo es aportar información poco a poco, hasta que al final, con todos sus medios, poder llegar a algo.
el hecho de que tú aportes algo ya es ayudar, ¿de acuerdo? Pero no quiere decir que por eso tú puedas aliviar porque encuentres o condiciones a que sea resuelto algo, ¿no? Es el hecho de, por ejemplo, intentar reabrir algo, como he hecho en otras ocasiones, reabrir un caso que estaba olvidado y dar pues un poco de luz para que luego la policía pueda seguir investigando. Ese es más quizá el trabajo de un investigador, el hecho de poder aportar algo para que se reabra un caso, más que aliviar a esa familia simplemente porque a lo mejor lo has resuelto, ¿no? Resolverlo es muy difícil. Tú piensas que cualquier caso que tú cojas, lo que la gente quiere o lo que la gente piensa es que quizá tú lo vas a poder resolver, pero quizá eso sea un 10%, un 20%, porque saben, la gente que sabe que en realidad que estamos investigando algo es para poder aportar una pista y poder seguir investigando. O sea, el hecho de aportar una pista ya es un éxito. Claro. Preguntaba Inma, ¿ante una desaparición hay algún consejo que suele dar la policía que no seguirías? Bueno, el tiempo de protocolo. Cuando una persona te dice, por ejemplo, viene a nosotros, ¿no? Por ejemplo, viene al despacho y te dice, estoy desesperado, mi mujer está en la calle y tal, al no ser menor de edad, no se activa el protocolo de búsqueda, por lo tanto, se entiende que la persona tiene que encontrarse ya, ¿no? En este caso, un menor. Sin embargo, cuando es una persona adulta y tú tienes una serie de preocupaciones, una preocupación, la policía te va a decir dentro de las 24 horas siguientes. Y tú sabes que esa persona corre peligro. Entonces, entiendo que según cuál sea el caso, habría que darle una prioridad o no. Y Claro. es lo que entiendo que debería de cambiarse. Mira, esta pregunta me parece, dice Monse, me parece interesante, dice, ¿hay alguna nueva tecnología que se esté preparando y que todavía no se use, que a ti te consta, que puede ser quizás revolucionaria o novedosa a la hora de resolver crímenes? Bueno, es que no todo conlleva resolver crímenes. O sea, el hecho Bueno, de, o ayudaros a vuestra labor exacto, profesional. de recabar información, etcétera. La IA. La IA. La IA actualmente está llegando a límites insospechados. ¿De acuerdo? El hecho de utilizar la IA es mucho. O sea, por ejemplo, tú me ibas a hacer hoy una serie de preguntas, ¿de acuerdo? Y yo sé, porque te estoy hablando de forma coloquial, sin entrar en profundidades ni aburrir a la gente, te hablo de forma muy coloquial. Si cualquiera de estas Correcto. preguntas que me estás haciendo la metemos en la IA, te va a dar un simposio, ¿de acuerdo? Entonces, si yo hubiera querido, por ejemplo, hablarte con más profundidad, hubiera descargado la IA, o sea, dentro de la IA, esas preguntas que tú a lo mejor me puedes hacer y te hubiera dado aquí pelos y señales de todo. Y además, como las entiendo, te diría, esto va por aquí, que va por aquí, pero al final aburriríamos a esta gente, ¿de acuerdo? Pero el hecho de poder tener una información prácticamente infinita es lo que nos va a dar a poder saber que a día de hoy podemos tener pues una herramienta súper importante y actualmente se está trabajando con unos límites insospechados, ¿de acuerdo? O sea, ya el tema de falsificaciones también nos lleva a saber que se puede reconstruir una firma, no solamente que sea una falsificación, sino que esta firma no es legítima, ¿vale? Pero te la va a hacer igual la IA, ¿vale? Dame exactamente el mismo color de la fotografía de un documento donde hay una firma. Te la va a hacer exactamente igual, como si fuera una persona. Lo único que no te va a hacer quizás sea la presión del bolígrafo, ¿me entiendes o no? Si hablamos de volumen y hablamos de 3D, es diferente, pero dentro de lo que es un perito caligráfico, sería muy importante también saber que no solamente se puede falsificar a mano, sino que te lo va a hacer perfecto, como si fuera una fotocopia, ¿vale? La IA. Entonces, como eso, muchas cosas más. Vale, y vamos a hacer la última pregunta que la había visto por aquí, que además me parecía bastante interesante, si no la he perdido. Vale, sí, que le decía Trinidad, y es un poco personal, pero dice que si has necesitado ayuda psicológica por algún caso en el que hayas estado involucrado a la hora de investigar. A ver. O que te haya afectado, mejor dicho, te haya afectado psicológicamente a la hora de... como persona. Te explico. Esto es muy sencillo, Manu. Tú conoces como yo a una serie de abogados de gran prestigio de España que han estado en casos que hemos tocado de cerca, como informador y yo como investigador, los cuales han sufrido infartos, han sufrido operaciones de corazón abierto. Evidentemente eso es el estrés, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, cuando me reúno con una familia que tiene un problema, como por ejemplo la madre de este chaval en Málaga, en Mijas, que lo mataron al hijo con una lanza hace 3 años, cuando yo la veo,
yo le hago apoyo en televisión, le hago de portavoz porque ella es incapaz de salir en televisión sola porque dice, Carlos, me puedo equivocar. El primer día que hicimos una entrevista, la primera entrevista que hicimos al principio, ella no sabía bien cómo tenía que hablar ni expresarse. Y una de las últimas entrevistas que hicimos hace poco para 4 con Nacho Abad, dijo que el jurado estaba comprado. No el jurado, perdón, los jueces. El juicio estaba comprado. No se supo explicar, realmente no quiso decir eso, sino que los testigos lo habían comprado. ¿De acuerdo? Entonces ella dijo a grandes rasgos que estaba comprado. Yo te puedo decir que he sufrido ansiedad, he sufrido nerviosismo y todo por ejemplo, pues irme a la casa de un, no te puedo decir qué caso porque no quiero relacionarlo, pero he tenido varios casos y uno de ellos, por ejemplo, pues iba a la casa de mi cliente, es una mujer mayor, pensaba que tenía toda la gran culpa de que hubiera fallecido un familiar suyo y me contrata para intentar sacar información. Aporté muchísima información, se pudo seguir investigando y bueno, cada vez que iba a verle era una reunión de 2 y 3 horas en su domicilio y era llorar y llorar. Yo me iba hecho polvo, o sea, yo llegaba a mi casa hecho polvo y te puedo decir que eso me pasó factura. Estuve un mes entero sin salir de mi casa, trabajando en mi casa sin salir. No salía para nada. Intentaba a lo mejor, pues, vivía en un chalet en el campo e intentaba andar un poco y hacer un poco de deporte, pero lo justo, y volvía. No quería saber nada de... Sí, tenía el trabajo todo encauzado, el teléfono en la mano y bueno, y hacía lo que tenía que hacer lo justo, pero me quedaba en mi casa. Y a día de hoy, pues te puedo decir que, bueno, pues evidentemente, pues como todos los que tenemos un gran estrés, cuando depende de ti la esperanza de una familia que ya no solamente, pues, por ejemplo, esa persona desaparecida, porque, por ejemplo, yo te puedo decir que yo tengo un gran respeto en ese aspecto y, por ejemplo, intento que igual que todos utilizamos las redes sociales, intento no mostrar una parte muy personal mía para que, digamos, para no faltar el respeto a las personas para las que trabajo, porque no siempre es placentero para todo el mundo mostrar tu ocio, ¿no? O sea, yo puedo comer en un buen restaurante y no por eso voy a subir un buen plato, porque la persona que me ha pagado para intentar solucionar o intentar solucionar un problema, ¿no? Cuando te piden un informe pericial o intentar, pues, no sé, buscar algún tipo de información o algo para poder reabrir un caso, esa persona está en su casa llorando y tú estás disfrutando. Evidentemente tenemos que tener vida, ¿no? Pero el respeto, la comprensión y la ética va por delante y la moral. Entonces, sí pasa factura. A mí me ha pasado factura, sí, señor. Y es verdad que mi trabajo no es precisamente el club de la comedia, ¿sabes? Ya. Cuando me llaman son para tener conversaciones sobre problemas y sobre sucesos. Y precisamente, como tú sabes, en televisión cuando entro pues todas las semanas en varios programas, lo que me preguntan son sobre hechos, ¿no? Sobre sucesos. Y no soy periodista, pero después de 15 años ya parece que no te cuesta tanto, ¿no? Y el miedo escénico ya desapareció hace tiempo. Sí, es verdad que te pone nervioso porque todo te cuesta y tienes que improvisar, pero luego, por ejemplo, tengo la recompensa de estar aquí, por ejemplo, contigo, que al final es como si fuéramos familia, ¿no? Y siempre es un placer. Así que, bueno. Pues venga, para que no nos quede mal sabor de boca y como has hecho el brindis antes, cuéntate el chiste, anda. No vas a hacer constantes chistes. Lo ha pedido el público, macho. Yo no... No será verdad. Te lo juro. O sea, te lo busco, ¿eh? Lo he puesto por ahí que ponía... Pregunta que Carlos... Mira. Pero el chiste. Ahora que se cuente el chiste. Joder, me pillas un poco en braga, la verdad. Últimamente me he juntado con unos cuantos amigos que me cuentan chistes que la verdad que no son muy graciosos, pero bueno, ya que los rematamos, pues los rematamos. Dice, hola, ¿es aquí la reunión de embutidos? Y dice, sí, dice, ¿y quién lo organiza? Joder, qué malo, Carlos. La próxima comida la pagas tú, ¿eh? Escúchame, cuando fuerzas la máquina pasa lo que pasa. Ya lo sé, amigo, ya lo sé. Yo tengo gracia porque soy andaluz, pero se me olvidan los chistes, de verdad. Gente me dice que tengo muy mala memoria. Y yo lo que creo que tengo memoria muy selectiva. Las cosas que no me importan las olvido rápido, ¿no? Y como buen sagitario, soy de pasar rápido los problemas y borro y paso páginas rápido. Pero que no me quedo con los chistes, tío. No me quedo con los chistes, de verdad. ¿No? Me cuesta la vida, de verdad. Bueno. Pero cuando ya empiezas a contar chistes, pues te puedes animar, pero no me quedo. Se ha agradecido el intento, por lo menos, ¿eh? Esta noche tendremos pesadillas. Pagaré.
Querido amigo, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por haber estado aquí y vamos hablando, ¿vale? Y un saludo a todos. Cuídate. Chao. Un abrazo grande. Hasta luego. Pues familia, dejamos al bueno de Carlos García Barret, agradeciéndole su labor. Espero que el programa os haya parecido muy interesante y desde luego yo sí que quería, aunque lo hemos hecho con una sonrisa en la boca, que después de esta conversación hayamos quizás entendido algo fundamental, ¿no? Y es que el crimen no se analiza solo buscando culpables, se analiza escuchando lo que dice la escena, lo que dice el cuerpo, lo que dicen los rastros, lo que dicen los datos y también lo que callan las pruebas. La criminalística moderna, como nos ha contado Carlos, no es magia, no es una serie de televisión y tampoco es una máquina que nos va a escupir verdades absolutas. Es método, es ciencia, es prudencia, interpretación, rigor y también investigación. Porque la investigación criminal, la diferencia entre la justicia y el error, puede estar en esa gota de sangre, una fibra, una mala pisada, un móvil apagado demasiado tarde o en una escena que alguien supo proteger desde el primer minuto. Así que, familia, lo dicho, el jueves nos vemos, descansad, pasad buenas noches y gracias por haber estado una vez más en vuestra casa. Buenas noches. Gracias por acompañarme en este episodio. A todos los disidentes que disfrutáis de este espacio, vuestro apoyo es increíble. Recordad que podéis dar like, compartir y suscribiros a este canal. Es totalmente gratis, pero que lo hagáis tiene un impacto inmenso. Con cada acción ayudáis a hacer crecer nuestra comunidad y a llevar este tipo de contenido a más personas. Juntos hacemos la diferencia. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.